Estamos aquí en Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin y hoy tenemos invitados de lujo. Está Adriana Rendón y Fireli Sánchez Espinosa hablándonos acerca de la discapacidad auditiva y lo que es la LSM, que es el lenguaje de señas mexicanas. No es LSD, esa es otra cosa. Y bueno, estábamos comentando que qué es la discapacidad auditiva, cuáles son sus características, y ya empezamos a hablar acerca del lenguaje de señas mexicana. Otra de las inquietudes o preguntas que me gustaría hacerles es qué problemáticas existen en cuanto pues a todo esto relacionado con las personas con discapacidades auditivas. Bueno, pues mencionamos que la comunicación, ¿no? Es un principal problema. No debería ser, pero lo es, ¿no? Entonces, al no tener la lengua de señas como primera lengua, el niño sordo empieza a aislarse, y si no está aceptado en la familia lo empieza a segregar, ¿no? Pues por su misma condición también se va aislando, entonces no se va desarrollando esa comunicación también, ¿no? También otro problema es que hay pocas personas que saben la lengua de señas mexicana, entonces al haber pocas personas que lo manejan, pues también es difícil para, digamos, transmitirla, enseñarla, ¿no? O que se encuentre fácilmente una comunidad donde se pueda relacionar con gente que habla esta lengua, ¿no? Yo creo que debe ser importante, digamos, hasta como una obligación que la misma familia de las personas con esta discapacidad tuvieran esta información y se acercaran a este tipo de, pues, qué podría ser comunidades, y que aprendieran y que sea como una cuestión obligatoria el conocer este tipo de lenguaje, sobre todo porque dentro de su familia hay pues si no un problema, pero hay una persona que tiene esta discapacidad, creo yo, ¿no? Sí, es una comunidad y una cultura. En ejercicios prácticos, por ejemplo, un niño, ¿no? En el colegio, ¿no? Tiene que ir a escuelas pues generales. Entonces ahí, antes, así que remontados en el tiempo, a lo mejor por los años 60, se pensaba, por los estudiosos de ese tiempo, que el niño sordo tenía que aprender a leer los labios forzosamente. Muchas veces los niños pues manejaban su lenguaje de señas, pero se les prohibía incluso, ¿no? O sea, se les amarraban las manos. Ajá. Entonces, tenían forzosamente que leerlos, pero pues como cuando el profesor se gira hacia el pizarrón, pues cómo lees, ¿no? Te pierdes ahí de mucha información. Entonces, es importante que maestros en escuelas regulares pues también tengan esta disponibilidad, primero yo diría, de querer educar a un niño con esta capacidad diferente, ¿no? Posteriormente, pues el joven, el adolescente crece y tiene necesidad prácticas, supongamos, de ir al banco, ¿no? Entonces, muchas veces no lo hace o necesita de otra persona que le ayude, ¿no? Que le interprete. Que le diga, bueno, voy a hacer este depósito o voy a hacer este retiro, o qué sé yo, en un hospital, ¿no? Por ejemplo, pues muchos de ellos están casados, tienen bebés. Imagínate cómo la criatura está con temperatura, llevas a tu niño, pues cómo es la comunicación, ¿no? Y necesariamente necesita un intérprete. Pero, ¿qué pasaría si estas instituciones, bancos, hospitales, escuelas, pues tienen un intérprete de lengua de señas mexicanas, ¿no? De LSM? Pues entonces se facilitaría mucho para esta comunidad, para esta cultura, acceder a pues todos los servicios que tienen derecho como seres humanos, ¿no?
bueno, hablamos en México, en el país, ¿no? Hemos visto muchas veces en películas gringas en donde el chico llega a la universidad y tiene a una persona a su lado interpretando todo el tiempo. Pero bueno, obviamente, pues eso lo tendríamos que adaptar a nuestro país. Pero por una u otra razón el gobierno, las instituciones y demás, pues no se han tomado este tiempo, ¿no? Ni para poner atención ni para voltear a ver a esta comunidad. Me estás diciendo y proponiendo que todos los servicios públicos del país tengan por lo menos una persona que conozca ese lenguaje de señas y que también la comunidad de maestros tuvieran como alternativa conocer este lenguaje de señas. Sí. Sería lo ideal, ¿no? Es más bien por lo que estamos trabajando, ¿no? Incluso hace 8 días, 10, se celebró el Día en México de la Lengua de Señas Mexicanas, ¿no? Entonces, como que se han ido dando pasitos, pero ya como que legislar y hacer como práctico, como todavía sueño, pues no se ha Bueno, llegado. yo creo que aquí lo interesante es que, aunque es una minoría esta comunidad de personas con esta discapacidad, pero ya representa un número suficiente para que, por ejemplo, nuestros legisladores tengan en cuenta estas propuestas, ¿no? Como por ejemplo en que todos los servicios públicos de nuestro país tuvieran una persona que conociera o que estuviera al servicio de estas personas. Incluso yo creo que más en los maestros sería como una obligación, ¿no? Dentro de sus muchas y tantas labores de los profesores, de los docentes, sería cuestión de implementar eso, ¿no? Como una norma. Por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz, pues han puesto las rampas, ¿no? Sí, se dice rampas. Sí. Para las personas ciegas, pues se ha visto laboratorios, el sistema braille, los letreros que están en braille en las calles. Y también he visto, por ejemplo, en las banquetas hay unos canalitos. Para que pase el bastón. Para que pase el bastón ahí, ¿verdad? Sí, pero para la persona sorda, pues si tú vas por la calle, es difícil de identificar a una persona sorda, excepto porque esté manejando el LCM, ¿no? Pero que lleve puesto su auxiliar auditivo. Pero si no es prácticamente invisible. ¿Podríamos decir entonces que las personas con discapacidad auditiva son las que menos privilegio de estos servicios tienen? Hasta ahorita sí, pero esperamos que claro, es lo ideal ser entusiastas y dentro de poco pues también esté legislado y esté estipulado que instituciones hagan esto. De hecho, o sea, legalmente, o sea, sí hay una ley que dice que, bueno, en primera que la lengua de señas es una lengua oficial, ¿no? También que todas las personas sordas deben de contar con un intérprete, que los anuncios deben de estar subtitulados, ¿no? Los programas de televisión y eso, o sea, pero en realidad en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bonito en la ley, ¿no? La ley dice que tiene derechos el sordo para esto y para el otro, pero en la práctica no se hace. Por lo mismo de que es una minoría, ¿no? Sí, entonces es cuando pues se enfrenta uno con esa cruel realidad, ¿no? Sí. En la que pues sí, ahí está plasmado que tiene derecho, ¿no? Pero no se lleva a la práctica. Entonces es un gran problema, ¿no? O sea, si y los sordos lo dicen, ¿no? O sea, si aquí dice que tengo derecho a esto, ¿no? Claro. ¿Por qué no se me da? ¿No? Que se le haga efectivo y que como decía Firelli, o sea, pues eso dificulta la accesibilidad a cualquier tipo de servicios, llámese iglesia, turismo, educación, ¿no? Hospitales, para todo se dificulta por esta falta de
pues de subtítulos, de intérpretes, ¿no? En sí es falta de conocimiento y de sensibilización también a la sociedad, ¿no? Creo que aquí se crean muchos problemas porque, vaya, están involucrados los centros de salud, el transporte. Uy, el transporte. ¿No? Es que ahí tocaste un tema muy importante porque, por ejemplo, las personas con discapacidad cuentan con su credencial del DIF, ¿no? En este caso, que dice que pueden viajar gratis, ¿no? Uh-huh. Pero las personas, los choferes, pues como decimos, o sea, no se les ve, digamos, la discapacidad, ¿no? Entonces los choferes pues los ven, ¿no? Y no, pues págame, ¿no? Y entonces muchas veces hemos encontrado como muchas injusticias hacia las personas sordas, de que como ya toman una ruta, ¿no? Para ir al trabajo o para donde sea, ¿no? Uh-huh. Toman una ruta y ya los choferes los conocen, entonces uh-huh. no los suben, ¿no? Cuando los bajan les cierran la puerta, arrancan, ¿no? Les hacen groserías porque no les pagan, ¿no? Entonces también ahí hace falta una capacitación para los choferes, ¿no? Creo que también lo que hace falta es una pues sensibilización, yo creo, gubernamental, ¿no? Porque sí, muchas veces dicen, sí, pues hay esta capacitación, pero lo que no hay es dinero para pagarle al capacitador, ¿no? Entonces, a mí me pasó una vez, ¿no? De una asociación me llamaron para ir a capacitar. Ay, no puedo decir a quién. No, adelante. ¿Sí puedo? Sí. Bueno, para los transportistas, precisamente, ¿no? En comunicaciones y transportes. Ajá. Pero sinceramente sí había, yo no hago muchas cosas por interés, ¿no? Pero la verdad sí, en mis tiempos y distancias y eso, sí me dificultaba ir ahí y entonces yo les decía, oiga, no, es que la verdad a mí no me alcanza esto, o sea, no puedo, no. Entonces me dijeron de la asociación, es que del gobierno, no, así como que no dan más dinero, ¿no? Para poder ir a esto, a capacitar. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y regresamos para concluir este tema de la discapacidad auditiva con Adriana Rendón y Fireli Sánchez.